Hola, Mita, buenos días. Buenas noches, dijo. Los triángulos ya sabemos que se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de los ángulos. Entonces tenemos los triángulos equiláteros, que son los que miden en sus tres lados igual, ¿sí? Y tenemos a los triángulos escalenos, que todos sus lados son diferentes, digamos 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. ¿Listo? Y tenemos los triángulos isósceles, que son los que tienen dos lados iguales y uno diferente, ¿sí? Entonces tenemos los equiláteros, todos sus lados iguales, escalenos, ningún lado es igual, todos son diferentes, y isósceles, dos lados iguales y uno diferente. ¿Listo? Esa es la clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados, según la medida de sus lados. Ahora tenemos los triángulos según la medida de sus ángulos. Entonces, tenemos este triángulo, que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí en esta partecita forma un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces este triángulo lo llamamos rectángulo porque tiene un ángulo recto. ¿Listo? Ahora tenemos un triángulo obtusángulo, que es el que tiene un ángulo obtuso, obtusángulo, que es el que tiene un ángulo obtuso. Los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados. Esta lineecita que hago aquí es para puntear el 90. 90 siempre está arriba, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que mide más de 90. Teniendo en cuenta que aquí está el 0, la transición que hace el transportador es esta. Y allí encontramos un ángulo más o menos como de 110 grados. Entonces si nos damos cuenta es mayor de 90, por eso lo llamamos obtusángulo. ¿Listo? Todos los obtusos son mayores de 90. Entonces por eso se llama obtusángulo. Y ahora los triángulos acutángulos. Un acutángulo es el que tiene todos sus ángulos agudos. Entonces si nos damos cuenta aquí, este ángulo que se forma aquí es menor de 90. Aquí está el 90 y aquí está el 0 del transportador. Entonces la transición que hace esto me da que este ángulo es menor de 90, ¿sí? Entonces, al ser menor de 90, me dice que el triángulo se llama acutángulo. Acutángulo, ¿sí? Si yo giro este triángulo, si yo lo giro hacia, o pongo mi transportador, no puedo girar el triángulo, pero puedo poner mi transportador de esta forma. Yo hago de cuenta que este dibujito es mi transportador, ¿sí? Lo pongo acá. Aquí me doy cuenta que el 90, espérenme, lo repetimos acá. Entonces aquí tengo el triángulo aquí. Si yo pongo mi transportador acá en esta zona, ¿sí? Me doy cuenta que aquí está el 90 y aquí está el 0, ¿sí? Entonces la transición que hace este triángulo es así, el ángulo, y aquí me daría un ángulo menor de 90, ¿sí? Si yo lo mirara así, si yo lo mirara así, entonces me doy cuenta de que mide menos de 90, menos de 90 grados, ¿sí? Y si yo sigo rotando el transportador, pues ahora voy a medir este ángulo. Entonces sigo rotando mi transportador, yo pongo mi transportador acá, lo hago acá,
hago el transportador. Espérenme tantito que ya. Tengo el mismo triángulo, ¿no? Aquí hago mi transportador acá. Aquí 0 y aquí tenemos el 90 grados. Me doy cuenta de que este ángulo también es un ángulo agudo porque mide menos de 90. Entonces si yo giro el triángulo me voy a dar cuenta que sí, que mide menos de 90 grados. Entonces todos estos ángulos ya los comprobamos de que son menores de 90. Entonces ese triángulo recibe el nombre de acutángulo. ¿Listo? Entonces vamos ahora con la guía. En la guía dice, permítame un momento. En la guía dice que tenemos que encontrar la medida que debo clasificar. Es un triángulo, X triángulo, digamos, según la medida de sus lados. Si yo tengo este triángulo acá, en el cual me dan estas medidas, según el número de lados, ¿cómo podría llamarse ese triángulo? Si tiene todos sus lados diferentes, miro, y tiene todos sus lados diferentes. Entonces se va a llamar un triángulo escaleno. Escaleno, ¿sí? Pero aparte de ser escaleno, este triángulo me doy cuenta que aquí forma un ángulo recto. ¿Lo ven? Un ángulo recto. Entonces, aparte de ser escaleno, es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Eso es lo que toca hacer en la guía. Determinar, clasificar el triángulo según la medida de sus lados y según el ángulo que tenga. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Si me dan este triángulo, que este triángulo tiene el... Ay, perdón. Este triángulo tiene... ¿Tiene qué? Así. Entonces ese triángulo tiene estos tres angulitos, ¿cierto? Pero vamos a mirarlo cómo se llama. Si acá dice 3 centímetros, aquí dice 3 centímetros y aquí dice 3 centímetros, entonces digo que ese triángulo es un triángulo equilátero. Y aparte de ser equilátero, ¿qué digo? Que este triángulo, si me dan acá los ángulos, digamos 45, 45 y 50 y 50, digamos, ¿sí? Si me dan estos ángulos internos, me estoy dando cuenta que todos los ángulos internos miden menos de 90. Entonces digo que ese triángulo es un acutángulo. ¿Sí? Me están dando la medida de sus ángulos. Entonces digo, como el 45 es menor que 90, 50 es menor que 90 y 45 es menor que 90, entonces son ángulos agudos y para llamar el triángulo le digo acutángulo. Es un triángulo equilátero acutángulo. Y ahora vamos con el obtusángulo. El obtusángulo regularmente casi siempre tiene esta forma. Esa forma es de un triángulo obtusángulo. Entonces aquí tenemos 4 centímetros, 3 centímetros y 6 centímetros. Aparte digo que acá tiene un ángulo de 130 grados. ¿Sí? 130 grados. Entonces, al ver esta información, ¿qué digo? Mire, veo todos los lados diferentes, entonces digo, al tener todos los lados diferentes, digo que es un escaleno. Y es un obtusángulo. ¿Listo? Es un ángulo obtusángulo. Y así clasificamos los triángulos.
Cualquier dudita, cualquier inquietud que tengas otra vez, pues vuelves y me contactas y miramos otra forma más clara para explicarte. ¿Listo?